Bueno, y la sulfonación, la gráfica es exactamente igual, ¿no? O sea que todas las SAEs que hemos visto ahora, la halogenación, la nitración y la sulfonación, son los mismos pasos, son dos pasos, una etapa lenta para formar el intermediario de Wheeler y otra etapa rápida donde se libera el protón. Lo único que se diferencia es en la obtención del agente electrofílico. Esta reacción de sulfonación es reversible. Es la única SAE reversible. ¿Pero por qué? Porque en la gráfica, digamos que estos complejos activados no se diferencian mucho en su energía. Entonces, no hay tanta diferencia de energía como lo hay en una halogenación y en una nitración. Una halogenación y una nitración va a productos, pero el producto es muy difícil que vuelva reactivo. En cambio, en una sulfonación sí puede, es decir, yo puedo hacer, volvamos a la sulfonación porque si no, yo puedo hacer una hidrólisis, acá, a esto le falta agua acá, ¿no es cierto? Porque fíjense, yo tengo el trióxido de azufre como agente electrofílico y acuérdense que yo acá tengo sulfúrico, tengo este anión que se une con este protón que me forma sulfúrico, que como que se vuelve el catalizador, y este que está liberando agua y me forma el trióxido. O sea que me forma el trióxido, pero también me forma agua. ¿Sí? Y este trióxido de azufre forma el ácido benceno sulfónico con el protón que saqué del benceno. Pero acá le falta el agua. Lo único que le falta ahí es el agua. O sea que me quedaría benceno más trióxido de azufre, ácido benceno sulfónico más agua. Y dejar este sulfúrico como catalizador. Bueno, yo puedo con el agua, yo pongo el ácido benceno sulfónico con agua a un poquito mayor la temperatura y puedo obtener el benceno más el trióxido de azufre. O sea, puedo, en realidad no es trióxido de azufre, es sulfúrico, porque yo el agua atacaría acá el azufre, es una reacción que ahora es reacción sobre el azufre, no sobre el carbono, porque el oxígeno del agua atacaría el azufre y me generaría sulfúrico y uno de los protones va acá, generándome benceno. En realidad tendría que poner acá sulfúrico, ¿sí? O sea, acá tendría que poner benceno más sulfúrico, con sulfúrico acá también. Acá está puesto nada más que el agente electrofílico, pero la reacción sería benceno más sulfúrico, que da ácido benceno sulfónico más agua. Y del sulfúrico con el otro sulfúrico obtengo el trióxido de azufre, que es el agente electrofílico que va a producir la sustitución. Pero es reversible, ¿sí? Si bien ya veremos después la reversibilidad, ahora no. Pero como tengo agua, el agua ataca, pero no al carbono, ataca al azufre. Ya veremos en azufre insaturado, cuando veamos eso, y es una reacción sola. Entonces es reversible esta SAE. La otra SAE es la alquilación de Friedel-Crafts. Bueno, justamente alquilar significa agregar en el aromático un grupo alquilo. Es decir, si yo tengo el aromático y ahora le agregué un grupo alquilo que se representa con R, yo alquilé el aromático. Entonces,
¿Qué necesito para producir esta SAE? Un halogenuro de alquilo y un ácido de Lewis. De nuevo, esta es una reacción de sustitución aromática electrofílica. Como tengo electrófilo, tengo iones y las rupturas tienen que ser heterolíticas. Entonces uso un halogenuro de alquilo terciario, por ejemplo, con tricloruro de aluminio, todas a 50 grados, porque todas las SAE son a 50 grados, y si uso esto, el producto que me va a dar es un benceno alquilado, que en este caso sería terbutilbenceno, en un 90% más clorhídrico. Entonces vamos a ver, yo acá puse cloro, pero puede ser bromo, puede ser yodo, y también puede ser, bueno, el flúor es el que más cuesta, ¿no? Pero también puede ser flúor. Acuérdense que romper carbono-yodo es más fácil, romper carbono-bromo es más fácil, romper carbono-cloro más difícil y carbono-flúor más difícil. Entonces, ¿cómo obtengo el agente electrofílico? El agente electrofílico lo obtengo de un halogenuro de alquilo con un ácido de Lewis. El ácido de Lewis produce la ruptura heterolítica carbono-cloro, pero acá ya hay un sitio reactivo porque hay un efecto inductivo por diferencia de electronegatividad. Entonces se forma el anión tetracloruro de aluminio y el carbocatión. Este carbocatión, este es el agente electrofílico, que lo puedo hacer con un halogenuro de alquilo y con un ácido de Lewis. Este carbocatión es el que ataca a los electrones del anillo. Entonces, toma los electrones, se une, queda la carga positiva y me forma un catión con un carbono tetraédrico y un catión pentadienilo plano que va a entrar en resonancia, que está estabilizado por resonancia, porque toda esta parte, el pentadienilo, está deslocalizando los electrones en los 5 carbonos. Eso estabiliza el intermediario de Whelan. Luego se libera el protón. ¿Quién lo toma el protón? El anión cloruro que está acá, ¿no? El anión cloruro que está acá toma el protón, forma clorhídrico, se restablece el catalizador, el tricloruro de aluminio, y me queda el producto alquilado, que es el terbutilbenceno. Entonces, de nuevo, ¿en qué se diferencia la alquilación? En que yo tengo un alquilbenceno, pero necesito formar, mi agente electrofílico es diferente que el de la nitración y que el de la bromación. Y lo obtengo con cosas diferentes, pero siempre tiene carga positiva, ¿no? Que es un carbocatión. Y me da acá un alquilbenceno, y el que va a actuar como agente electrofílico es el carbocatión. Ahora, hay un problema con esta SAE, porque todos estos carbonos del aromático tienen hibridación sp2, y este carbono tiene hibridación sp3. Entonces, hay un efecto inductivo de cesión de electrones por diferencia de hibridación hacia el anillo. Este grupo activa el anillo, le da electrones. Es decir, que el producto es mucho más reactivo que el propio benceno. ¿Por qué? El benceno tiene esos electrones para dar al agente electrofílico, pero el producto se dice que está activado para la SAE. ¿Por qué? Porque hay un efecto inductivo por diferencia de hibridación sp3-sp2 que le está dando electrones, y el agente electrofílico busca electrones. Entonces, una vez que el producto se va formando y va aumentando su concentración, el agente electrofílico, que es el carbocatión, si uno le da la opción de elegir, opta por el producto y no opta por el reactivo. Entonces me dan sobrealquilaciones. Es decir,
que me pueden aparecer acá en la posición para. Ustedes yo creo que ya han visto nomenclatura que se usa orto, meta y para representar, bueno, los sustituyentes en orto, meta y para, ¿no? Entonces, este sería el sustituyente. El benceno da lo mismo. O sea, entra en cualquier lado el agente electrofílico en el benceno. Pero acá, este es un sustituyente que esta posición, la que estoy indicando acá, es la posición acá. Esta posición ahí, con la flecha, esa es orto, respecto del sustituyente. Esta es meta y esta es para. Entonces, como tiene mucho impedimento estéreo, el otro agente electrofílico, como este está activado, este le da electrones, entonces este ataca y da sobrealquilaciones. Entonces, para evitar estas sobrealquilaciones, se trabaja con un exceso de benceno. Entonces, de esa forma, el agente electrofílico no le doy opción para que ataque el producto, o puedo ir separando el producto. Pero este es el inconveniente que tienen las alquilaciones, que el producto es más reactivo frente a la SAE que el propio reactivo. Entonces puede dar sobrealquilaciones. Y en lugar de tener el terbutil benceno, voy a tener el para-diterbutil benceno. Entonces tengo que usar un exceso de benceno para evitar esto. Entonces, esta alquilación me da alquilbencenos y la obtención del agente electrofílico es a través de un halogenuro de alquilo con un ácido de Lewis para dar un carbocatión. Esta no es la única forma de obtener el carbocatión. Vamos a ver otras. Esta es la más común. Bueno, todavía no. Acá está planteada una reacción con un halogenuro de alquilo primario. Porque yo acá tengo un halogenuro de alquilo terciario. No tengo problema de formar el carbocatión, porque un carbocatión terciario tiene el carbono, tiene hibridación sp2, es plano, trigonal plano, y es estable porque tengo 3 efectos inductivos por diferencia de electronegatividad que me estabiliza el carbocatión. Esto vimos la estabilización de los carbocationes y los radicales libres en la unidad 1 cuando vimos las rupturas heterolíticas y homolíticas al trabajar la cinética de primer y segundo orden, que son los tipos de ruptura y los tipos de cinética que experimentan los compuestos orgánicos que vamos a trabajar durante el cuatrimestre. ¿Sí? Entonces, acá no hay problema con un halogenuro de alquilo terciario obtener el carbocatión terciario. Pero cuando me voy a un halogenuro de alquilo primario, el ácido de Lewis va a formar un complejo, es decir, el ácido de Lewis va a ir tomando los electrones del cloro y va a ir generando una densidad de carga positiva en el carbono. El electrófilo es un complejo entre el haluro de alquilo primario y el ácido de Lewis. El electrófilo, que es el que va a atacar al anillo, que es ese carbono con densidad de carga positiva, es un complejo formado por el haluro de alquilo o de metilo primario metilo, en este caso es primario, y el ácido de Lewis. O sea, el ácido de Lewis va tomando el cloro y va generando una densidad de carga positiva en el carbono. Cuando este carbono se enlaza, porque rompe la resonancia, se forma el catión
pentadienilo plano con el carbono tetraédrico estabilizado por resonancia, ya acá me queda el anión tetracloruro de aluminio. O sea, cuando el carbono con densidad de carga positiva se enlazó al aromático, por supuesto que el tricloruro de aluminio tomó el anión cloruro para formar anión tetracloruro de aluminio. Entonces, ¿qué ocurre después? Que lo que falta acá es la liberación del protón. Pero ¿quién lo va a tomar el protón? Y lo va a tomar el anión cloruro que libera el tricloruro de aluminio y se restablece el ácido de Lewis, porque el ácido de Lewis solamente se usa como catalizador. Entonces, si yo, por ejemplo, les digo en un parcial, sintetice terbutilbenceno, si les digo que sinteticen ustedes usan un cloruro de terbutilo con un ácido de Lewis para formar el agente electrofílico y lo pueden formar directamente porque yo les estoy diciendo que me obtengan un producto alquilado, ramificado. Entonces pueden formar directamente el carbocatión terciario porque es estable. Pero si yo les pido que me obtengan el etilbenceno, van a tener que partir del cloruro de etilo y van a tener que poner acá como agente electrofílico el complejo, porque no se forma carbocatión. Si se formara carbocatión, me daría, entonces no existiría la SN2, porque entonces los grupos metilos y los primarios formarían también SN1, carbocatión es estable. No, porque el carbocatión no es estable, el primario y el metilo. Solamente el terciario y el secundario. Por eso un halogenuro de alquilo secundario y terciario reacciona con SN1 para dar el carbocatión, mientras que un metilo y un primario reacciona con SN2, porque no puede formar el carbocatión. Si ustedes me forman acá el carbocatión, está mal. Tienen que presentarlo como complejo, es decir, que a medida que el ácido de Lewis va capturando los electrones del cloro y generando una densidad de carga en el carbono, ese carbono va sacando los electrones del anillo y uniéndose, formando el intermedio de Wheeler. Luego va a liberar un protón que lo va a tomar el cloro y va a formar clorhídrico y va a restituir el ácido de Lewis. El ácido de Lewis no se consume, se usa, pero después se restablece, se devuelve. Bien, entonces acá tienen dos ejemplos. Uno con un halogenuro de alquilo terciario, que es lo mismo con secundario, y que es lo mismo con primario, ramificación en beta. Y acá tienen un ejemplo de un primario, que es lo mismo que un metilo. Cómo tienen que crear el agente electrofílico. Y acá el agente electrofílico puede ser con un halogenuro de alquilo y un ácido de Lewis, pero por ejemplo acá el agente electrofílico puede estar dado con un alqueno y fluorhídrico. Es decir, que esta es una reacción de adición que todavía no hemos visto, después podemos volver. Lo más común es lo otro, pero por más que yo tome siempre lo otro, no puedo no decírselos. Acá es un agente electrofílico porque este tiene electrones, entonces el protón se une, me genera este carbocatión, y este carbocatión ataca al aromático y se forma el intermedio de Wheeler. Este acá, el flúor, también puede atacar al carbono y formar un fluoruro de alquilo. Esta es una de las formas
Por ejemplo, esto es una forma para obtener un fluoruro de alquilo que son tan complicados. Por eso, esta forma de obtener el carbocatión es mejor, ¿sí? Es mejor esta forma, con un halogenuro de alquilo y un tricloruro de aluminio. Pero si uno no lo tiene, bueno, acá se pueden hacer dentro de la reacción que con exceso de benceno puede este carbocatión, que es secundario, atacar al benceno y forma el carbono tetraédrico con el catión pentadienilo plano, forma el intermedio de Wheeler. Esta es otra forma. ¿Sí? Y se libera el protón, como siempre, que se va a unir formando fluorhídrico y se restablece el doble enlace. Si yo no les exijo esta forma, ustedes pueden usar cualquiera. Es decir, yo lo que voy a decir es sintetice esto y ustedes esto lo van a sintetizar. O con un halogenuro de alquilo secundario con un ácido de Lewis o con un alqueno y fluorhídrico. O sea, pero es para que no nos quedemos solamente que esta es la única forma de obtener el agente electrofílico. A eso voy. Pero a no ser que yo le ponga como reactivo. Pero hay tantas reacciones que tomar en un examen que esta, yo siempre me olvido de esta, porque no la considero, no es que me olvide, sino que, bueno, primero, si en el primer parcial no puedo tomar esta reacción porque alquenos no lo tomo en el primer parcial. El primer parcial es hasta la unidad 5, que es eliminación. Y la unidad 6 es recién adición, o sea que no voy a tomar esto. En un examen final puedo llegar a tomar esto, pero no es la mejor manera de obtener un agente electrofílico. Bueno, acá hay otra reacción que parece complicadísima, pero es lo más sencillo. Fíjense que tengo un alcohol. Este es el ciclohexanol. Por supuesto que esto está mal escrito, está mal dibujado. Y bueno, es como, lo tenemos que dibujar así. Podemos hacer, la mejor forma de dibujarlo es con silla, porque nosotros sabemos que, pero a mí no me importa que esto esté más dibujado. Lo importante es que yo sepa que tiene que ser como silla, porque yo también al benceno, acá, lo dibujo mal, pero yo sé que lo dibujo mal por un problema de contabilización de electrones, pero yo sé que es un híbrido de resonancia de dos estructuras de Lewis. Entonces, mientras que lo sepa, lo mismo que acá se complicaba con el dibujo por la silla, pero el ciclohexanol es silla, como un ciclohexano, que es un plano y hay dos átomos de carbono que están fuera del plano, en la pata y en el respaldo de la silla. También se puede obtener un agente electrofílico. Fíjense que el tribromuro, o sea, porque nosotros nos quedamos, el ácido de Lewis solamente saca los electrones del cloro. No, el ácido de Lewis también puede tomar electrones de otro heteroátomo que no sea el cloro, que no sean los halógenos. Por ejemplo, el oxígeno. Entonces, ahí está la flecha, que indica que el ácido de Lewis, fíjense que yo les traté de buscar diferentes ácidos de Lewis, trifluoruro de boro, cloruro de zinc, tricloruro de aluminio, cloruro férrico, o sea, como para que no nos quedemos con uno solo. Y este ácido de Lewis toma los electrones del oxígeno. Cuando toma los electrones del oxígeno y se crea un enlace oxígeno-boro, el boro va a quedar con carga negativa y el oxígeno va a quedar con carga positiva, porque
que le dio los electrones. Entonces, el oxígeno con carga positiva toma los electrones del ciclo, los electrones estos, ¿no? Porque este ciclo, estos carbonos son sp3. En cada uno de esos carbonos hay 2 hidrógenos. Acá hay 2 hidrógenos, acá hay 2 hidrógenos, acá 2 hidrógenos, acá 2 hidrógenos, acá 2 hidrógenos. Es un ciclo, no es un aromático, es una silla. Entonces, el trifluoruro de boro toma los electrones, se queda con carga negativa, el oxígeno con carga positiva, y ahí se produce la ruptura heterolítica para formar este carbocatión. Es la misma ruptura heterolítica que provocábamos con el cloro para formar un carbocatión terbutilo. Ahora yo formo un carbocatión ciclohexanoilo. ¿Sí? Es otro carbocatión. Y acá me queda el ácido de Lewis que tomó el oxidrilo. Entonces, fíjense, parece complicado, pero yo tengo el benceno y tengo este catión. Este catión se va a unir con los electrones del benceno, es decir, este hidrógeno es este hidrógeno, es el hidrógeno del ciclo. Y con un par de electrones del benceno se va a unir este carbono, este carbocatión. Va a quedar este enlace carbono-carbono, que a su vez el benceno tiene un hidrógeno en cada carbono. Por eso me queda este carbono tetraédrico con el catión pentadienilo, que es el intermedio de Whelan, estabilizado por resonancia. Entonces, se estabiliza por resonancia, estos electrones forman el doble enlace, queda la carga positiva, después forman el doble enlace, queda la carga positiva, y este, que es este, lo volví a escribir, ¿qué pasa acá? Libera este protón, libera ese protón, que se une al oxidrilo para formar agua, se restablece el ácido de Lewis, el trifluoruro de boro, y cuando se libera el protón, se restablece la resonancia y me queda este compuesto, que sería el ciclohexilbenceno. Y también estaría mal escrito acá, ¿no? Porque acá tengo que escribir el benceno con una circunferencia inscripta que me indique la resonancia y esta parte en forma de silla. Esto es para que ustedes vean que el carbocatión yo lo puedo obtener o con un haluro de alquilo y con un ácido de Lewis, o es un complejo en el caso que no pueda formar el carbocatión y trabajo con densidad de carga, o lo puedo hacer a través de fluorhídrico, por ejemplo, con un alqueno, y obtengo este carbocatión que ataca el anillo, o lo puedo hacer con un alcohol. Con un alcohol, de pronto este alcohol puede estar con un alcohol, con un ácido de Lewis, ¿no? Este alcohol puede estar en una cadena alifática y el cloro puede estar ahí, ¿no? El cloro puede estar acá. Y yo usar trifluoruro de boro y sacar el anión cloruro y formar el carbocatión. Y ese carbocatión ataca, forma el intermedio de Whelan. Fíjese que el intermedio de Whelan es un mínimo de energía, no lleva el desigual. ¿Sí? Bien. Ah, y una cosa. Bueno, ya dije de las sobrealquilaciones. Y la última SAE es la acilación de Fieldcraft. O sea, faltan 9 minutos para que termine esta reunión y nos quedaría una última reunión. ¿Sí? Una última reunión. Sigo. La acilación de Fieldcraft, también con estos dos químicos, ahora lo que se introduce lo que se sustituye es un protón por un grupo acilo.
Veamos qué es el grupo acilo. A lo mejor ustedes ya lo vieron en nomenclatura. Este es el grupo acilo. Es un grupo alquilo junto a un carbonilo. Este es el carbonilo. Carbono-oxígeno, doble enlace, se llama carbonilo. Y unido a un alquilo se llama grupo acilo. Entonces, ¿este cómo se llama? Como no tengo cadena carbonada, sino que tengo un solo hidrógeno, es metanoilo o formilo, porque viene, es de hidrógeno, como si fuera del metano, digamos. Este tiene un solo carbono, digamos. Este tiene dos carbonos, por lo tanto, etanoilo o acetilo, tengo un grupo alquilo y un grupo carbonilo. Tengo un grupo alquilo y un grupo carbonilo. Tengo un grupo arilo y un grupo carbonilo, que es el benzoilo. Esos son acilos. Entonces, acá sería un ejemplo. Cloruro de acilo. Si yo al R lo reemplazo por un metilo, tengo cloruro de acetilo. Estos son derivados de ácidos. Derivados de ácidos que el próximo tema de sustitución es toda la parte de derivados ácidos. Y este es cloruro de benzoilo. No sé si han hecho nomenclatura con los ácidos. Bueno, esta reacción que ven acá es una reacción de un ácido carboxílico con cloruro de tionilo, que ustedes lo hemos trabajado con el alcohol y que está subido en autogestión, para dar un derivado de ácido. Esto no lo voy a explicar ahora, porque esto es cómo se obtienen los derivados de ácido y los vamos a ver a su debido tiempo cuando trabajemos con ácidos. Después volvemos acá, como hicimos recién, que estábamos en sustitución, y yo volví a ver ejercicios de sustitución con transposición a la unidad 3. Acá siempre se vuelve, o sea, nunca nos despegamos de las unidades. Todas están conectadas. Entonces, esto es cómo obtengo un cloruro de acilo. El cloruro de acilo se obtiene por reacción, por sustitución nucleofílica sobre carbono insaturado de un ácido con cloruro de tionilo. Eso lo vamos a ver después. Lo importante es que el acilo es un grupo alquilo con un grupo carbonilo. Entonces vamos a ver la acilación ahora. Esta es la acilación. De nuevo, es la quinta SA esta, tiene el mismo mecanismo de dos pasos y la misma gráfica, lo único que se diferencia es en la obtención del agente electrofílico. ¿Cómo obtengo el agente electrofílico? Este es fácil. Tengo un derivado de ácido como un cloruro de acetilo, o sea, la reacción general sería el benceno con el halogenuro de acilo, con ácido de Lewis, y me da una cetona. Ese es el producto de la acilación, una cetona, más clorhídrico. Entonces, yo tengo el cloruro de ácido, o el cloruro de etanoilo, que sería, con el ácido de Lewis, tricloruro de aluminio. ¿Qué hace el ácido de Lewis? Produce la ruptura heterolítica y toma los electrones del cloro. Entonces, al tomar los electrones del cloro, me forma tetracloruro de aluminio, anión tetracloruro de aluminio. Pero si los electrones del cloro, el cloro se va con los electrones, este carbono del carbonilo me queda con carga positiva. Y puede los electrones del oxígeno formar un triple enlace y estabilizar a esa carga positiva por resonancia. Es decir, este carbono, ahora acá tenía hibridación sp2 y pasa a hibridación sp. Entonces,
puede formar, y por supuesto que este oxígeno cuando forma esto, también que está con sp2, va a pasar a sp, para que se forme el triple enlace entre el carbono y el oxígeno, pero me va a quedar un orbital p, va a formar el enlace pi, pero va a haber una densidad de carga positiva en el oxígeno. O sea que digamos, este es el ion acilo o ion acilio, que se obtiene de eliminar, de producir con un ácido de Lewis la ruptura heterolítica, carbono-cloro, forma el anión tetracloruro de aluminio y me forman el ion acilio. Es decir, el carbono queda con carga positiva, porque el anión cloruro lo tomó el cloruro de aluminio, y el oxígeno le da los electrones, es decir, hay una resonancia y forma una carga positiva. El ion acilio, este ion acilio, es el agente electrofílico, pero no este, porque acá no hay transposición. Cuando hay transposición, y al ir de un carbocatión secundario a uno terciario, el que manda la cinética es el último carbono después de toda la transposición. En la resonancia, el que manda la cinética es que haya una resonancia es para estabilizar ese carbocatión o ese catión acilo, pero no quiere decir que este mande la resonancia. Solamente la resonancia deslocaliza electrones para estabilizar la densidad de carga positiva en el carbono. Pero el que se formó, como este es el que se formó, este es el que gobierna la cinética, el que maneja la cinética. No es lo mismo que transposición. Ya es la segunda vez que lo digo para que no se confunda. Entonces, este agente electrofílico es el que produce el ataque al aromático, rompe el enlace pi y se enlaza con el carbono y forma el intermedio de Wheeler, que es el catión, el carbono sp3 con el catión pentadienilo plano, que está estabilizado por resonancia. Es decir, esa carga positiva en estos 5 carbonos, los electrones se van a deslocalizar y van a neutralizar esa carga positiva. Por eso van a estabilizar el intermedio de Wheeler. Estabilizar significa bajar la energía, porque la carga positiva no la soporta un solo átomo de carbono, sino que la soportan 5, porque hay una deslocalización electrónica en orbitales paralelos. Luego se libera el protón, que es el segundo paso, y al liberar el protón se restablece el doble enlace y me forma la cetona, que en este caso es la metilfenilcetona. Estos productos no sufren sobreacilaciones.